Bienvenidos. Hoy me gustaría hablar con ustedes sobre la influencia de una pierna en X o en O en la elección del método de alargamiento, así como el impacto que tiene un alargamiento del fémur en una deformidad existente de pierna en X o en O. Ya mencioné en una secuencia de video anterior que el eje de alargamiento y el eje de la pierna en la zona del fémur no están alineados, sino que se desvían entre sí con un ligero ángulo. Esto se determina por el desplazamiento del cuello del fémur. Por supuesto, esto tiene un impacto en el eje de la pierna durante la extensión. Durante las extensiones del muslo, la rodilla siempre se desplaza hacia adentro. La magnitud del desplazamiento depende de la longitud de la extensión y del ángulo entre el muslo y el eje de la pierna. Quiero ilustrarlo aquí con un ejemplo clínico. Están viendo a un paciente antes de un alargamiento del fémur. He dibujado el eje de la pierna. Esta va del centro de la articulación de la cadera hasta el centro de la articulación del tobillo. Se puede ver que la articulación de la rodilla está fuera del eje de la pierna, desplazada hacia un lado, en el sentido de una pierna en O. Esto correspondería a una pierna en O de aproximadamente 1,3 centímetros. Tras finalizar la ampliación de aprox. Con 10 centímetros, el eje de la pierna se ha corregido notablemente. Pueden ver la distancia de distracción con el nuevo hueso formado. También se puede ver que la rodilla se ha desplazado hacia el eje de la pierna y que la desviación ahora se ha reducido. La deformidad de las piernas en O se ha reducido prácticamente a 6,5 mito. Este paciente se ha beneficiado mucho del alargamiento. Ahora he dibujado el ángulo entre el eje de alargamiento y el eje de la pierna. Esto es aproximadamente 4,5 Si ahora indicamos los 10 centímetros alargados en el triángulo, podemos calcular nuestra desviación de manera bastante precisa, y luego obtenemos el valor que hemos corregido la pierna hacia el eje de la pierna. Esto rara vez es más de 1 cm, sin embargo. Cuanto más corta sea la extensión y menor sea el ángulo, también será menor la corrección. Todo esto funciona maravillosamente en las deformidades de piernas en O. Desafortunadamente, esto es de esperarse en casos donde ya hay piernas arqueadas significativas, que la deformidad de las piernas en X empeorará. Por eso, si ya hay piernas en X y se planea un alargamiento largo en la zona del fémur, se debería considerar una corrección de eje combinada. Sin embargo, esta corrección no se puede realizar a través del acceso normal, es decir, a través del acceso desde la cadera. Entonces, debe realizarse a través de un acceso llamado retrógrado. Un acceso a través de la articulación de la rodilla. Ahora hay que tener en cuenta y saber ciertas cosas. El acceso a través de la articulación de la rodilla siempre implica también una intervención a nivel del terreno. Además, se corta el hueso más alejado del cuerpo, lo que afecta la regeneración y la formación de nuevo hueso. La curación ósea en esta área de la sección siempre es notablemente más lenta en comparación con una sección más cercana al tronco del cuerpo. Igualmente, la regeneración muscular es más difícil. Muchos pacientes informan sobre problemas en la rodilla en el contexto de un alargamiento retrógrado, lo que les dificulta la regeneración y el estiramiento. La velocidad de alargamiento también debe ser notablemente más lenta, para que el paciente mantenga en todo momento su extensión y flexión de la rodilla. Además, se debe fijar el clavo a la altura de la rodilla con 2 tornillos adicionales para tener suficiente sujeción durante una carga completa de peso. La corrección del eje de la pierna se realiza a través de un tornillo de soporte. Esto se introduce como un desvío del eje y por lo tanto, se corrige el eje de la pierna. De esta manera, también se pueden corregir las deformidades de piernas en X a lo largo de largas distancias en la zona del fémur y al mismo tiempo alargar. El grado de corrección siempre debe tener en cuenta la posible extensión, para que con la extensión continua, la corrección se revierta. Es decir, se realiza una sobrecorrección en la operación inicial y se calcula el ajuste en el marco del alargamiento, con 1. Aquí pueden ver el tornillo de soporte introducido, que se utiliza como estabilización y desvío para el clavo. Así, el fragmento de la articulación de la rodilla se gira un poco hacia el eje de la pierna y se equilibra la pierna en X. En esta radiografía, pueden ver un alargamiento con corrección de eje simultánea. Los pacientes también tienen un total de aprox. Se ha alargado 9 centímetros.
Se observa una buena formación de nuevo hueso en el espacio de alargamiento. Marco los tornillos de soporte para la corrección del eje y los tornillos adicionales que se necesitan para estabilizar todo el sistema. Es importante que el paciente sepa que un alargamiento así no es comparable con los llamados alargamientos antigrados. Retrogrado. Los pacientes alargados se regeneran notablemente más lento y caminan más tiempo apoyados en los antebrazos. Se puede esperar claramente más problemas en la rodilla y una regeneración ósea más lenta, en comparación con los clavos introducidos de forma antigrada. Si existe un eje de pierna más bien neutro, siempre elegiría el acceso antigrado y, si es necesario, después de la completa curación del alargamiento, realizaría una corrección del eje como segundo procedimiento. Aquí, sin duda, ahorran tiempo de regeneración en total y son más rápidos. De nuevo en forma A. Después del alargamiento de la pierna en comparación con una operación combinada. Además, no tienen un procedimiento invasivo a nivel de la articulación en la zona de la rodilla,